Muy buenas noches, gloria a Dios, gloria a Dios. Como dice la canción, Rey de Justicia. Mis amados hermanos, mis amados amigos, todos aquellos que me están escuchando en esta noche, son las 9:06 de la noche, hora peninsular, la hora de España. Déjenme saludarlos con un cordial saludo, tengan un bendecido saludo de parte del profeta Michael. Está escuchando usted el programa Días del Espíritu. Días del Espíritu. Quiero saludar también a toda la gente que nos está sintonizando a través de la 102.1 aquí en el área de Valencia, y saludar también a toda la gente que nos está sintonizando a través del link por internet en la www.mejoratuvidafm.es. Así que todos aquellos que nos están escuchando desde las diferentes naciones, todos aquellos que nos pueden identificar, nos conocen un poquito allá en las diferentes naciones, en el sur de América, en el centro, el norte, allá en Holanda, tengan un bendecido día y que el Señor los bendiga grandemente en este poderoso tiempo. Así que no siendo más, hoy quiero ser bastante enfático y voy a aprovechar el tiempo porque tengo una cosa bastante que predicar. Voy a seguir la misma línea que he estado llevando en las últimas predicaciones. Y bueno, lo más importante es que realmente Dios nos da una directriz y nosotros tenemos que hacer que esa directriz realmente salga hacia la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Les dejo un saludo muy especial y sabemos que estamos es para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Sabemos que Dios realmente quiere hacer algo especial. Así que bueno, gloria a Dios. Voy a entrar en el tema. En la predicación pasada realmente estuve hablando de cuál era el verdadero ministerio del Señor Jesucristo contra el verdadero ministerio pastoral contra los pastores de la carne. Estuve hablando sobre aquellos sucesos que están sucediendo hoy en día, sobre la corrupción ministerial. Y hoy, pues cómo no, hoy le ha tocado el ministerio profético, un ministerio que está siendo muy tocado hoy en día. Pero realmente es un ministerio que está teniendo mucho abuso de parte del área ministerial, y porque hemos estado enfatizando que cuando el corazón del hombre, o el corazón en este caso del ministro, no es transformado, no está en la presencia del Señor, pues tiende realmente a pervertirse por una serie de situaciones que lo llevan a un desbalance total, y esto es ocasionado por las tinieblas para que la iglesia caiga en un yugo y pueda tener problemas en diferentes áreas. Así que, amados hermanos, como hoy el tema se titula Jesucristo, el verdadero profeta contra los profetas de la carne, y voy a abrir con una escritura muy especial en el capítulo 7 del libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, y voy a leer esta escritura en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es una versión más moderna para que podamos entender un lenguaje más moderno, y entonces quiero leerlo porque aquí el Señor Jesús empieza a dar una directriz muy especial sobre ciertas personas que iban a aparecer, y que era necesario que nosotros estuviéramos apercibidos, guiados por el Espíritu, para poder contrarrestar el ataque del infierno que viene a través de este tipo de personas. Así que voy a entrar en la escritura. Mi amado hermano, usted si se encuentra conduciendo, o usted que se encuentra en su casa, tal vez en el salón de su casa, donde sea que usted se encuentre en este momento, me gustaría que tomara el lápiz y papel o un bolígrafo y apuntara las citas bíblicas para que usted más adelante con más calma pueda leer más detenidamente las escrituras que vamos a tocar, porque yo sé que el Espíritu de Dios le va a seguir hablando, le va a seguir mostrando, y le va a dar, lo va a llevar a un nivel de entendimiento y de discernimiento para poder entender estos temas. Así que, como le he dicho antes, es necesario que se levanten voces proféticas para traer justicia, para ministrar justicia, para realmente hacer sonar la boca de Dios, la voz de Dios sobre ciertas situaciones que no están agradando a su corazón. Dice la escritura así:
en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Escucha bien, una de las principales pautas que el Señor Jesús está dando es probar la vida de las personas, probar la vida de los ministerios. Es importantísimo. Primero que todo vamos a definir qué es un falso profeta. Un falso profeta viene en dos líneas. Lo voy a explicar así rápidamente para que usted y yo lo entendamos. Un falso profeta puede ser una persona con un don genuino de parte de Dios al ministerio profético, pero el don se ha corrompido o se ha vendido. ¿Qué quiero decir con esto? Un falso profeta puede ser una persona que tenga un don genuino de parte de Dios, pero que tiene codicias, tiene un corazón pervertido, tiene ansias por ganancias deshonestas, malas intenciones y muchas cosas semejantes a estas. Automáticamente se convierte en un falso profeta. ¿Por qué? Porque la máxima expresión de los ministerios es expresar el corazón del Señor Jesucristo en cada ministerio. Jesucristo el profeta, Jesucristo el apóstol, Jesucristo el pastor, el evangelista, el maestro. Entonces, cuando realmente nosotros nos salimos de la dirección, o más bien del margen del corazón de Jesús, automáticamente somos personas desbalanceadas en el área ministerial. Entonces, la primera pauta que da el Señor es esta. Observando la vida de las personas, observando sus acciones, nosotros nos podremos dar cuenta de sus intenciones y vamos a poder discernir su corazón, que es lo más importante, su corazón. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, antes de que salga de la abundancia del corazón, pasa por la mente, por los pensamientos y luego es transmitido a la boca. Así que un falso profeta puede ser esto. El caso fue, en la Biblia tenemos el caso de Balaam, un hombre que tenía un don genuino de parte de Dios, pero que se vendió por dinero. No tenía realmente un corazón para el oficio profético. Y sí, los dones de Dios son irrevocables, pero es importante que realmente Dios prepare el corazón de las personas, el corazón de los ministros, para poder manifestar no a un pastor, no a un profeta, no a un apóstol, sino manifestar a Jesucristo, que es lo más importante en nuestras vidas. Así que, mi querido hermano, entiéndame esta primera palabra. Voy a tocar bastantes escrituras ahora, pero entienda esta primera palabra. La primera razón por la que usted y yo vamos a identificar a la gente, vamos a identificar los ministerios, es probando los ministerios, probando su vida. ¿Cómo probando su vida? Observando su vida de tal manera que realmente vamos a observar quiénes son las personas, cuáles son sus acciones. Porque, amados hermanos, yo he visto mucha gente que está fluyendo incluso en lo profético con dones genuinos de parte de Dios, pero tienen una carnalidad, su carne los domina. O sea, realmente no tienen una manifestación del verdadero corazón de Jesús. Recuerde, mi amado hermano, mi amado amigo, que por la manifestación sobrenatural nosotros no vamos a ser salvos, ni una manifestación sobrenatural nos garantiza de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. En este mismo capítulo, en el verso 21 en adelante, nosotros vamos a observar que hay personas que manifestaron una sobrenaturalidad, mas el Señor les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que
que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que haga la voluntad de Dios. Así que debemos de tener mucho cuidado con estas cosas, y la primer pincelada que yo doy en esta noche es esta: tenemos que examinar la vida de los ministros, tenemos que ver sus intenciones, tenemos que ver cómo se comportan, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, si hay envidia, si hay celos, si hay rivalidades, si hay contiendas en su corazón, si hay necesidades de dinero, de ganancias deshonestas, codicias o cualquier tipo de estas cosas. Nosotros vamos a poder identificar su corazón, vamos a poder identificar la parte de su vida que está operando. Ahora, la cuestión no es ir en contra de gente ni ir en contra de los humanos, no. Realmente la cuestión es que la Biblia dice que nuestro enemigo no es carne ni sangre, sino todo principado y toda potestad de las tinieblas, Efesios 6. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay entidades espirituales, en este caso el espíritu de Babilonia, que son sistemas demoníacos que hacen que el hombre se exalte a sí mismo, que el hombre quiera tomar una posición que no le corresponde, una posición que solamente le corresponde a Cristo, y esto lo único que ocasiona o ministra es carnalidad. Así que, mi amado hermano, quiero que escuche, esta es la primer indicación que quiero soltar en esta noche. Ahora, véngase conmigo rápido al libro de Ezequiel, capítulo 13, porque voy a tocar dos libros, el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías. Son profetas extraordinarios donde tuvieron que vivir situaciones similares a las que estamos viviendo hoy en día. Por eso voy a tocar estos libros, porque el Señor en estos libros muy sabiamente da una pauta y da una descripción muy exacta de lo que está aconteciendo. Y dice así, Ezequiel capítulo 13 versículo 1, dice así: y vino a mí palabra del Señor, voy a usar la Biblia de las Américas en este caso, y dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y diles a los que profetizan por su propia inspiración. Voy a leerlo otra vez. Dice: hijo de hombre, desde el verso 2, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a empezar a explicarlo. ¿Qué significa profetizar por su propia inspiración? Quiere decir tomar el nombre de Dios, decir Dios dice cuando Dios no ha dicho nada. O sea, realmente va a decir una palabra profética según ellos, pero no es profética. ¿Por qué? Porque no viene de la inspiración divina del Espíritu Santo, sino que viene de su propia imaginación, de su propia mente, de su propia carne. Entonces por eso dice: hijo de hombre, profetiza contra los que profetizan de su propia inspiración. Hoy en día vemos a mucha gente tomando el nombre de Dios y dicen: y Dios, y así dice el Señor, y así dice el Espíritu de Dios, y tomando el nombre de Dios sin ninguna clase de temor, sin ninguna clase de escrúpulos. Creo que esto es algo muy serio que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque tomar el nombre de Dios de esta manera es algo muy serio. Entonces, hoy en un sinnúmero de gente que dice: así dice el Señor, dice esto Dios, cuando Dios no ha hablado, y están hablando de su propia mente. Y muchas de esas palabras realmente son de su imaginación o son de otra cosa menos de Dios. Por eso la Biblia es muy enfática y nos enseña a nosotros en un capítulo de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, nos enseña a nosotros que nosotros debemos de tener cuidado con cada palabra profética. Debe de ser juzgada y examinada bajo el testimonio del Espíritu y las Escrituras para comprobar si verdaderamente viene de Dios o viene del hombre o viene de usted, quién sabe de dónde. Entonces vuelvo y dice así: escucha la palabra del Señor, la última parte del versículo 2. Verso 3: así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. O sea, en otras palabras, aquellos que no están hablando lo que Dios está hablando, sino aquellos que están hablando lo que les da la gana, o están tomando el nombre de Dios de una manera rápida y ligera, y entonces lo que están ocasionando es carnalidad, y están ministrando carnalidad, y están dejando que la gente se vaya tras yugos y tras de cosas que realmente Dios no ha mandado. Entonces dice:
ay de aquellos profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Verso 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Escuchen, mire qué cínicos. Son personas que están, según ellos, profetizando de parte de Dios, pero realmente Dios no ha dicho nada. Lo que están hablando es falsedad y adivinación mentirosa, e incluso se atreven a esperar el cumplimiento de lo que ellos, según ellos, están profetizando. A lo largo de los años en el ministerio profético me he encontrado con un sinnúmero de personas que están operando en la carne en cuanto a lo profético. Hoy en día todo el mundo quiere profetizar. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. Y todo el mundo cree que porque tiene un don quizás de profecía genuino también es un profeta. Realmente todas estas cosas se tienen que aclarar porque no es así. La Biblia enseña que hay ciertas limitaciones y ciertas pautas. Cada palabra profética que venga de parte de Dios a través del don de profeta o a través de un don de profecía tiene que cumplir unos parámetros bíblicos. ¿Qué quiero decir parámetros bíblicos? La Biblia enseña en el primera de Corintios capítulo 14, la Biblia enseña que cada palabra profética tiene que cumplir unos parámetros bíblicos y tiene que ser probada bajo el testimonio del Espíritu y bajo la línea de la palabra, bajo el corazón de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada palabra profética que va a ser declarada por un profeta genuino de Dios, el Espíritu de Dios al receptor de la palabra le va a dar testimonio y le va a decir, sí, esto es mío, esto te corresponde, etcétera o etcétera. Eso significa que el Espíritu Santo va a dar testimonio. Y la palabra debe de ser comprobada, grabada, para que la palabra pueda ser juzgada bajo las directrices de la Biblia. ¿Cuáles son las directrices de la Biblia? La Biblia ofrece muchas directrices, pero voy a decir una de ellas. La palabra tiene que cumplir o edificar o exhortar o consolar. Recuerde que la exhortación llama es a un acercamiento de Dios. Muchos han tomado la exhortación como un regaño o una corrección, pero realmente la palabra original griega quiere decir un llamado a acercarse a Dios. Entonces, cuando una palabra verdadera del Espíritu de Dios es lanzado a través de un profeta, la palabra va a llevar siempre un carácter de Jesús, siempre te va a llevar a Jesús, siempre va a marcar un parámetro bíblico y siempre el Espíritu de Dios la va a dar testimonio. Así que mucho cuidado con todas aquellas personas que hoy en día están diciendo, así dice el Señor, Dios dice esto, Dios dice lo otro, pero realmente no hay un testimonio. Yo he visto personas y aún ministros arrastrados por la voluntad humana, escuche bien, no por la voluntad del Señor, sino por la voluntad humana, porque no saben, no han entendido y son ignorantes con respecto a las Escrituras y se han dejado llevar por cualquier clase de falsedad y carnalidad sobre aquellas personas que lo están haciendo. O sea que voy a seguir leyendo, quiero que quede esto bastante claro. Y sigo leyendo y dice: ¿y no habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís el Señor declara y yo no he hablado? Estoy en el verso 7. Verso 8. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios, y está en mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Sabréis que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Escuche bien. Otra característica espectacular que le voy a dar ahora. Un profeta o un falso profeta te va a profetizar lo que tu corazón quiere oír. Wow, esto es importante, usted tiene que entender esto. Escuche bien lo que le estoy soltando en este momento. Un falso profeta o un profeta en la carne, por así decirlo, te va a hablar lo que tu corazón quiere oír. O sea,
va enfocado al alma, no va enfocado al espíritu. En cambio, un verdadero profeta de Dios te va a hablar lo que Dios te va a decir. Y tal vez lo que Dios te tenga que decir no te va a gustar, porque tal vez Dios te va a confrontar con el pecado. Tal vez Dios te va a decir: te estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación. Tal vez Dios te va a decir: es hora de que dejes el pecado y me busques. Tal vez Dios te va a confrontar y te va a llamar al arrepentimiento, porque dice la escritura que Dios al que ama lo disciplina. Así que, mi amado hermano, esto es bastante ejemplar y usted tiene que tomar nota de esto, porque un profeta en la carne te va a adular el alma. Hoy escuche la palabra que estoy usando: adulación. Porque una palabra profética en la carne va a resaltar siempre el alma de la persona. Yo he escuchado muchas veces profetizar donde hay personas que según ellas están siendo usadas por el Espíritu para profetizar, pero realmente no es así. Están adulando el alma de la persona. ¿Qué quiero decir adulando el alma de la persona? Están exaltando el yo. En ningún momento exaltan a Cristo. En ningún momento la palabra profética te lleva a Jesús. Ahora te lo voy a enseñar en la Biblia. Entonces, mire lo que el Señor les dice aquí: porque están diciendo a mi pueblo paz cuando no hay paz. O sea, aquellos profetas en el tiempo de Ezequiel estaban diciéndole al pueblo: no, sí, hay paz, Dios los va a bendecir, cuando el pueblo se encontraba en tremenda idolatría, hermano. Cuando el pueblo estaba adorando a dioses ajenos y el pueblo estaba derramando libaciones y estaba sacrificando, haciendo sacrificios a Baal y a todos sus demonios. ¿Usted cree que Dios está contento con eso y Dios le va a decir: sí, tranquilo, no pasa nada, yo te voy a bendecir? Por supuesto que no. Si un verdadero profeta de Dios es la boca y los ojos de Dios en la tierra, no dudes, mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor te va a hablar. Y si estás en un camino que no es el correcto, que no es realmente el que Dios desea, Dios te va a enviar un profeta y te va a decir: mucho cuidado, o te arrepientes, o te alineas, o vas a sufrir las consecuencias. Siempre desde un carácter regenerativo, o sea, siempre desde un acercamiento. Dios nunca te va a condenar, porque es que hoy está la otra parte profética en la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Está la otra parte de aquellos profetas que están diciendo que viene juicio de Dios y que va a barrer un país y que va a barrer la otra ciudad y que va a mandar terremotos y una clase de cosas que realmente se están olvidando del corazón de Jesús. O sea, ¿Jesús a qué vino? ¿Vino a destruir o vino a salvar lo que se había perdido? Amados, tenemos que entender qué es lo que se está profetizando hoy en día. Tenemos que entender cómo es el corazón de Dios para poder escuchar su voz. Yo sí le voy a decir algo y se lo voy a lanzar así muy concretamente. Si usted es un hombre o una mujer que no tiene una relación con el Espíritu de Dios cercana, no conoce su corazón. Entonces, por cuanto usted no conoce su corazón, le es muy difícil reconocer la voz de Dios. Y por eso fácilmente es arrastrado, es adulado y es arrastrado por cosas de la carne. Wow, esto nos deja a nosotros en shock, porque es necesario saberlo. O sea, yo vengo a decirle que si usted se deja arrastrar por algo de lo que estamos hablando, quiere decir que usted todavía no ha intimado con Dios lo suficiente para conocer su corazón y conocer su voz. Por eso hoy en día yo vengo de parte de Dios a decirle y a denunciar la corrupción ministerial que se ha levantado hoy en día. Y si bien Dios levantó profetas como Ezequiel, Dios levantó profetas como Jeremías en un tiempo donde el liderazgo estaba corrupto hasta el pelo, hoy en día Dios está levantando profetas donde el liderazgo está corrupto hasta el pelo, hermano. Así que déjeme decirle, creo que es el tiempo donde debemos de abrir los ojos como iglesia y realmente pesar todo aquello que se está moviendo hoy en día. No podemos ser llevados y arrastrados por toda clase de cosas que están sucediendo. Ahora, sigo la lectura, dicen: estos están diciendo paz cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, aquí ellos lo recubren con cal. Di, pues a los que lo recubren con cal caerá, vendrá una lluvia torrencial y caeréis vosotras piedras de granizo y desencadenará un viento huracanado. Verso 12. He aquí cuando el muro haya caído, no se preguntará: ¿dónde está mi cal? ¿Con qué lo recubriste? Por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré un viento huracanado que desencadene también
que también desencadenará por mi ira, vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con mi furor. Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará al descubierto su cimiento. Mire, ¿qué es lo que Dios está tratando aquí? Está tratando que aquella gente estaba operando en la carne y estaba haciendo caso a cosas de la carne. Por tanto, su edificación, lo que ellos estaban haciendo, Dios lo iba a derribar, porque no venía de parte de Él. De igual manera, muchos hoy en día están haciendo cosas y supuestamente para el Señor. Muchos están levantando obras, muchos están levantando televisiones, muchos están levantando radios, muchos están levantando seminarios, muchos están levantando toda clase de cosas y aparentemente parece que es para Dios, pero realmente no es así. Muchas de esas cosas vienen desde un sentido carnal, vienen desde divisiones, vienen desde egoísmos, vienen desde celos, vienen desde envidias. Usted y yo, usted hermano, le pregunto, ¿usted cree que Dios opera de esa manera? ¿Usted cree que Dios va a manifestar algo genuino de parte de Él, nacido desde una obra de la carne? Por supuestamente que no. Así que déjeme decirle, esto es el Señor los confronta. Ahora dice, verso 15, desahogaré mi furor, verso 16, ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén, que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor. Verso 17, y tú, hijo de hombre, el Señor hablándole al profeta Ezequiel, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Ahora viene contra las profetisas. ¿Usted sabía que el nombre correcto para una mujer que es profeta de Dios es profetisa? Bueno, apréndalo, es importante entenderlo. Así que ahora va contra las profetisas, o más bien, digámoslo de esta manera, contra las profetisas de la carne. Wow, esto es importante. Ahora dice, profetiza contra su propia inspiración, profetiza contra ellas y di, así dice el Señor: ay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar sus almas. Mire, le voy a decir una cosa, toda obra carnal le abre la puerta siempre a una obra demoníaca. Cuando yo estoy hablando de una obra carnal, estoy hablando de la naturaleza caída del hombre, que fue forjada por el pecado del hombre desde el principio en el Génesis, esto es por Adán. Entonces esa naturaleza está corrupta, está corrompida, y es una puerta abierta para que un espíritu o espíritus demoníacos operen a través de esa obra de la carne. En otras palabras, hay personas, hermano, que pueden adivinarle, que pueden manifestarle cierta sobrenaturalidad en una palabra, pero no quiere decir que la fuente es verdadera de Dios. Quiere decir que hay una fuente corrupta, hay una fuente que se está manifestando que no es de Dios. Por eso dice el Señor: profetiza contra aquellas que hacen cintas mágicas, contra aquellas que hacen velos para las cabezas y cazan las almas de las personas. Escuche bien, creo que esto es importante. Ahora, cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas. Me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vidas como aves. Los arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa de vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, a fin de preservar su vida. Por tanto, no veréis más visiones falsas, ni practicaréis mal la adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Escuche bien. Yo he escuchado a personas y ciertos líderes que dicen que se mueven en lo profético y dicen que Dios ha usado una palabra profética, dizque para desenmascarar a otro líder. Escúcheme, eso automáticamente se está saliendo totalmente del margen bíblico. Una palabra profética
de parte de Dios no tiene que desenmascarar a nadie, no es su función. La palabra profética de parte de Dios, recuerde, edifica, consuela y exhorta. Una palabra profética de parte de Dios lo que va a ministrar es el corazón de Dios específico hacia una persona. Dios no es un Dios difamador, Dios no es un Dios calumniador, Dios no es un Dios que opera así, amados hermanos. Dios es un Dios muy serio, muy celoso y muy delicado en cuanto a esas cosas. Así que, mis amados hermanos, estamos en tiempos muy cruciales donde debemos de tener entendimiento y que el Señor nos dé entendimiento espiritual para poder discernir todas estas cosas. Rápidamente, véngase conmigo al libro de Jeremías, capítulo 23. Vamos a abordar otro poquito este tema. Así que váyase quedando con lo que le estoy diciendo porque es importantísimo. Ahora, el verso 23 de Jeremías, versículo 9. Jeremías, cuento rápidamente el trasfondo de Jeremías. Jeremías era un profeta muy joven de parte de Dios, que Dios lo levanta en medio de una situación súper corrupta del liderazgo en Israel. Por cuánto era la corrupción del liderazgo en Israel, que Dios decidió entregarlos en manos del rey de Babilonia y decidió destruir Jerusalén y decidió destruir todo aquello lo que Dios les había dado. Y cuando Dios levanta a Jeremías, nadie le creía. Y él profetizaba y nadie le creía, lo rechazaban, lo tiraban a pozos, lo insultaban, incluso intentaban matarlo. Nadie creía más, el Señor estaba con él y respaldaba su palabra. Hoy en día, mi amado hermano, y esto es profético lo que le voy a decir, escúcheme, Dios me habla en esta hora. Hay personas que Dios está levantando con un ministerio profético genuino. Escúcheme, la base del ministerio profético genuino es el corazón. ¿Qué quiero decir? Para que un ministerio profético genuino sea un ministerio exitoso, pueda manifestar a Jesucristo el profeta, ese corazón de ese profeta tiene que haber sido tratado, triturado, formado, moldeado. Así que déjeme de soltarle algo profético. Hay personas que Dios está levantando como profetas en medio de un pueblo corrupto. ¿Y sabe para qué? Para que los declare y les hable sus corrupciones, para que les hable que vuelvan su corazón de arrepentimiento al Señor, de que cambien su manera de vivir, de que cambien esa manera que están predicando o esa manera con que están poniendo lazo a las almas, manipulando a las almas en muchas y áreas y en muchas y otras y diversas áreas. Así que escúchame, tú que estás recibiendo esta palabra. Yo sé que esta palabra la va a escuchar varias gente por internet o la está escuchando ahora, y Dios está levantando gente genuina en medio de un pueblo corrupto, y tu misión va a ser como el profeta Jeremías. Así que mira, ser profeta es algo muy complicado, así que no tengas temor. Si Dios te ha dado esa misión, levántate y habla lo que Dios te hable, pero hazte madura para que el Espíritu de Dios te transmita su corazón y sea algo para restauración, no sea algo de condenación, porque recordemos que Dios no está condenando a nadie. Dios quiere restaurar y el corazón de Jesús es restaurar. Así que, mi amado hermano, usted que me está escuchando, levántese y reciba el ministerio que Dios le está dando. Bueno, entro en la palabra, capítulo 23, verso 9 de Jeremías. En cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor. Eso todo lo está hablando el profeta Jeremías. Y por causa de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. Escuche bien, porque a causa de la maldición, el adulterio también se aplica. El adulterio no solamente es algo físico que tiene que ver con una relación sexual, no, el adulterio también se aplica al área espiritual. Cuando usted está con el Señor pero está tocando otras áreas espirituales, como está adorando a ídolos, tiene ídolos en su corazón, está adulterando. Mi querido hermano, mi querida hermana que me está escuchando, ojo con eso, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Está hablando de los líderes. Verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote se han corrompido, aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Escuche, tanto el profeta como el sacerdote. En el Antiguo Testamento el sacerdote es tipología del Nuevo Testamento del pastor.
Entonces dice, tanto el profeta como el sacerdote se han corrompido. O sea, ¿qué pasó? Han dejado llenar su corazón de la carne y están corruptos, no tienen un liderazgo limpio, puro. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ministran hacia el pueblo y están llevando al pueblo a la perdición. Esto es algo muy serio. Por tanto, su camino será para ellos como resbaladeros a las tinieblas, serán empujados y en ellas caerán, porque traeré sobre ellos la calamidad, el año de su castigo, declara el Señor. Ahora, dos grupos de profetas se empieza a nombrar aquí. Dice: además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo de Israel. Esto es un tipo de profeta falso de la carne, que lo que hace es que con sus palabras la gente se enfoque en personas o en hombres, o se enfoque en otra clase, en otra cosa que no sea Dios, e incluso pueden manifestar sobrenaturalidad. Cuando Dios está hablando en el versículo 13, capítulo 23, versículo 13, profetas de Baal, no está hablando solamente de aquellas personas de que realmente están profetizando en nombre de Satanás. Recuerde, no hace falta profetizar en nombre de Satanás. Simplemente con el solo hecho de exaltar la carne y exaltar el yo, está bajo el sistema del mundo, bajo el sistema babilónico, quien su dueño y su príncipe es el enemigo, Satanás, en este caso Baal. Entonces, haya un tipo de profeta de la carne. Verso 14 dice: también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno en su maldad. Escuche, el otro tipo de profeta de la carne es un profeta que realmente habla lo que es correcto, pero su vida demuestra lo contrario. Sus acciones demuestran lo contrario. Recuerde la palabra con la que entré, Mateo 7, con la que entré abriendo el programa. Es la vida que Dios tiene que, es la vida de la persona que tiene que manifestar los frutos. Entonces dice: sobre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse de ninguno de su maldad. Entonces, el otro tipo profeta de la carne es alguien que habla lo correcto, pero no lo aplica. Más o menos es el mismo parecido al espíritu de los fariseos. Fariseos hipócritas, ni entran en el reino, ni dejan de entrar a los que quieren de entrar. Fariseos hipócritas hablan lo correcto, mas no aplican lo que Dios realmente establece. Fariseos hipócritas han anulado los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones de hombres. Wow, yo creo que esto es importante entender. Ahora, dice: se me han vuelto todos ellos, dice el Señor así, se me han vuelto todos ellos como Sodoma y los habitantes de Gomorra. O sea, escuche la perversión que estaba viendo. Esa misma perversión la estamos viendo hoy en día. Hay gente que está profetizando por dinero, hay gente que ha prostituido su don, hay gente que está manipulando a la gente con palabras de la carne y toda clase de mentiras, y esto se ha vuelto un mercadeo impresionante. Por eso Dios me habló y me dijo: habla la palabra de verdad. La palabra de verdad va a tumbar o va a derribar todas las fortalezas que el enemigo está aprovechando y está introduciendo dentro de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, recuerde, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora dice: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas: he aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Escuche, ¿cómo que de ellos ha salido? Es lo que ministran, no ministran un corazón genuino de parte de Dios, sino que ministran la carnalidad, ministran la corrupción. Y la gente está encantada, hermano, la gente está ahí detrás. Uy, sí, qué profecía y qué palabra profética tan poderosa. Y dicen: y esto dice el Señor, y serás el pastor con la iglesia más grande. Hermano, eso no es una palabra profética genuina. Eso es una palabra que está adulando el alma, que está trayendo un falso orgullo, un orgullo de tal manera que está adulando a la persona. Escuche, recuerde. Y ahora más adelante le voy a decir la esencia de la profecía. Más adelante, cuando empiece a hablar de Jesús, el verdadero profeta, que ya casi voy a entrar en el tema.
Pero recuerde, lo profético, la esencia del corazón de lo profético es mostrar a Jesucristo, es llevar a Jesucristo. Esa es la esencia de lo profético, hermano. Esa es la esencia de lo profético. Así que sigo leyendo. Ahora dice, así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, hacia la vanidad, hacia lo que es vano. Escuche bien. Os cuentan la visión de su propia fantasía y no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dice: no vendrá calamidad sobre vosotros. Escuche bien, están hablando lo que la gente quiere escuchar. Esto es tipología de la generación de Saúl. Dios me ha dado una palabra profética que la generación de Saúl Dios ya la ha desechado, porque Dios se ha buscado gente y una generación en este tiempo conforme a su corazón. Esto es la generación de David. ¿Qué hacía la generación de Saúl? La generación de Saúl lo que hacía era agradarle al hombre antes que a Dios. Por causa de agradarle al hombre desobedecía a Dios. Así que, mi amado hermano, todos aquellos que quieren pararse en un púlpito, pararse y decir: no, mire, aquí está el profeta de la ciudad. Oh, sí, yo tengo mucho peso en esta ciudad. Oh, sí, no, hermano, todo eso es de la carne. Todo eso no tiene nada que ver con Dios. Si el Señor dijo: ustedes quieren ser grandes en el reino, que sean los primeros que sirvan a todos los demás. O sea, el Señor siempre remarca algo opuesto, y es la humildad. Si usted es un hombre, o es un hombre de Dios, un apóstol, un profeta, un pastor, sea lo que sea, y si tiene una fuerte influencia en una ciudad, en una nación, no es por sus propios méritos, sino porque Dios se la dio. Pero usted, por causa de esa influencia, usted está sometido a la humildad y está a los pies de Jesús. Nunca va a salir tal palabra de orgullo diciendo que usted es un hombre de mucho peso en esta ciudad, diciendo que usted tiene mucho peso. Amado hermano, creo que estas son cosas que debemos de pesar. Y recuerde una cosa muy importante: yo he predicado sobre el corazón del hombre. Usted quiere aprender a discernir el corazón de las personas, escuche lo que hablan. Váyase a un principio espiritual: de la abundancia del corazón habla la boca. Escuche sus palabras. En sus palabras usted va a poder notar el espíritu que hay dentro. En sus palabras usted va a poder notar si hay orgullo, hay vanagloria, hay egoísmo, hay envidias, hay celos contra otros, etcétera, etcétera. Creo que le estoy soltando las perlas del reino, mi amado hermano. Es necesario que usted lo escuche, y porque lo va a llevar a mayor luz. Ahora dice, aquellos hablan lo que el corazón de la persona quiere oír. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y quien vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y no la ha escuchado? He aquí la tempestad del Señor ha salido con furor y en un torbellino impetuoso. Entonces no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón en los posteros días. Lo entenderéis claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Escuche, la esencia del ministerio profético es acercarte a Jesús. Si ellos hubieran estado en mi presencia, dice el Señor, y hubieran escuchado lo que yo tenía que decir, y hubieran sido voceros verdaderos, hubieran hecho que la gente hubiera vuelto su corazón a mí. Wow, el versículo 22. El versículo 22. Así que voy a dejarlo hasta ahí. Quiero que usted lo lea en su casa desde el verso 23 hasta que termine el capítulo 23. Va a poder encontrar más cosas. Voy a dejarlo hasta ahí porque se me acaba el tiempo y quiero hablar de la esencia de lo profético de Jesús, el verdadero profeta. Para eso lo voy a llevar a una cita bíblica. Váyase conmigo rápido al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Una vez expuesto a la luz toda clase de mentira y falsedad que se está moviendo hoy en día, quiero mostrarle cuál es el verdadero corazón de lo verdadero. Escuche: arrancar, destruir y derribar, plantar y edificar. Entonces, dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 10, dice así. Dice estas palabras: entonces caí a sus pies para adorarle. Mire lo que está diciendo. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo: no hagas eso. Eso es Juan cuando está hablando con un ángel en la visión que Dios le estaba dando.
Y él le dice: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Escucha, aquí viene lo que yo quiero enseñarle. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Wow. Escucha bien, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Yo soy un hombre que me encanta usar muchas traducciones. Hay muchas Biblias que uso, hasta las originales en hebreas, en griego. ¿Por qué? Porque siempre te va a dar a entender una mayor amplitud en la palabra y el Espíritu de Dios te va a llevar más profundo. Ahora dice en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 10, dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Ahora viene lo poderoso. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¡Wow! Poderoso, hermano. Escúcheme, con este versículo yo le estoy mostrando el verdadero corazón de un profeta genuino de Dios. El verdadero corazón de lo profético, amado. El verdadero corazón de lo profético te va a llevar a Jesús. No te va a llevar al hombre, no te va a llevar a una denominación, no te va a llevar a cualquier cosa de la carne, amado. El verdadero corazón de lo profético de Dios te va a llevar a Jesús, te va a llevar a sus pies, porque bien está declarando la Escritura que la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que tenga cuidado con esas palabras proféticas que se están lanzando por allí y que realmente no tienen nada que ver con el testimonio de Cristo en las personas. Creo que es importante entenderlo. Jesús fue el profeta perfecto. Jesús habló la palabra del Padre, fue enviado por el Padre. Juan 12:49 y Juan 14:10. Habló la palabra del Padre, siempre acercó a la gente al Padre, a su corazón. Todas sus palabras tuvieron su cumplimiento. Enseñó la palabra de Dios y realizó milagros. Jesús siempre marcó un antes y un después en lo ministerial. Si bien Deuteronomio 18, que esta cita bíblica se queda un poco corta, es esencial también, pero se queda un poco corta en probar lo profético. Dice que se va a reconocer un profeta. Deuteronomio 18 dice esto, que se va a reconocer un profeta por el cumplimiento de su palabra. Pero se queda corto. ¿Por qué? Porque bien dice Deuteronomio 13 que habrán profetas que se levantarán, entre comillas profetas, que se levantarán haciendo señales y prodigios, pero que su esencia es apartar el corazón de la gente de Dios. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? No puede dejarse impactar por una manifestación sobrenatural. No puede dejarse llevar por eso, porque esa no es la esencia. La esencia y el corazón de lo profético es Jesucristo. Entiéndalo de una vez. Jesucristo no opera en divisiones. Jesucristo no opera en celos. Jesucristo no opera en envidias. Jesucristo no opera en ninguna obra de la carne, en ninguna sectarios, en disensiones, en problemas los unos con los otros. No, amado, Jesucristo no es el corazón de Jesús. Así que un profeta verdadero en el corazón de Jesús nunca va a aconsejar rebelión contra el Señor. Ahora, ¿necesitamos los profetas hoy en día? Claro, necesitamos a Jesús el profeta. ¿Por qué? Porque Jesús el profeta va a hablar el corazón específico de Dios para nuestra vida. Si bien es cierto, la Biblia es la palabra logos, o sea, la palabra escrita, toda la Biblia en sí en general es esencial, pero nosotros necesitamos la palabra rema. Para todos aquellos que no entienden qué es la palabra logos y rema, logos es la palabra original en el griego para la palabra y el rema también. El logos significa la palabra escrita, o sea, la Biblia canonizada, y el rema significa una palabra específica de el logos. ¿Qué quiero decir? El ministerio profético va a desempeñar un papel muy importante en lanzar la palabra rema del logos, pero la palabra rema hacia una persona, una ciudad, una iglesia, una nación, etcétera, donde Dios la quiera lanzar. ¿Qué quiero decir? La palabra rema, la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, la Biblia está diciendo que es bueno de que el hombre se case. Pero la Biblia en sí misma no te puede decir con quién te vas a casar. Si te vas a casar con Adriana, con Beatriz o con Teresa.
Eso no te lo puede decir la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos una palabra rema de Dios, ya sea lanzada a través del ministerio profético, que es funcionalidad de esto, o ya sea que Dios te la quiera decir personalmente. Esa es la esencia de lo profético y esencia de la palabra rema. Entonces, ahí es donde Dios te dice, pues, Jason, te vas a casar con Adriana porque es la mujer idónea para tu vida. Gloria a Dios. Entonces, a eso me refiero, de que necesitamos el ministerio profético, pero desde la perspectiva y el corazón de Jesucristo. Muy importante. Entonces, un profeta verdadero de Dios siempre va a dar testimonio del Señor Jesucristo, siempre va a llevar a la gente a lo que es realmente el corazón de Jesús, va a edificar, exhortar, consolar, va a mover la gente siempre al corazón de Jesús, que es lo más importante. Entonces Jesús fue el profeta verdadero, y con esto realmente quiero enfatizar en que mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Mucho cuidado con lo que estamos escuchando y cómo la gente hoy en día está usando, así dice el Señor, así dice el Espíritu de Dios, y no tienen temor. No tienen temor. Mire, bíblicamente los únicos que pueden usar esta expresión vocal de así dice el Señor o así dice el Espíritu de Dios, es la gente que fluye en lo profético. O sea, la gente que tiene el ministerio del profeta. Las demás personas no deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque no es su función. Simplemente y llanamente no es su función. Dios llama al profeta como un oficio ministerial a ser la boca de Dios en la tierra. Los ojos y la boca de Dios en la tierra. Y es que va a ministrar el corazón de Jesús. Así que, mi querido hermano, quiero que se quede con esto. He sido bastante simplificado, no puedo darlo todo porque es una hora que tengo, pero con esto me quedo satisfecho porque he podido transmitir lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo. Recuerde, la esencia del ministerio profético es el testimonio de Jesucristo. Esa es la esencia del ministerio profético. Recuerde que estamos en vísperas, mi querido hermano, de la escuela del Espíritu, hijos de profetas, donde estaremos abordando todos estos temas. Estaremos hablando de los dones, de los ministerios, estaremos hablando de cómo operan, cómo juzgamos la palabra, cómo descubrimos los profetas falsos, cómo probamos los ministerios, qué es realmente el corazón de Jesús en un ministerio, cuál es el verdadero ministerio, qué es la función de un llamado, cuál es el proceso, cuál es la voluntad de Dios específica. Todo esto lo vamos a dar en la escuela de entrenamiento, mi querido hermano. Así que prepárese, porque ya están abiertas las inscripciones y este mes de mayo va a ser crucial.